y es para mí un gran placer recibir a una persona que aprecio muchísimo. Y ustedes también sé que le conocen, pero lo apreciarán más al escucharlo. Tenemos el honor de tener a una persona que conoce bastante la experiencia de los recursos humanos, como se le quiere llamar hoy en día. No es recursos humanos, capital humano. El fin es que tiene experiencia vasta en la realización de los recursos humanos, pero sobre todo tiene gran experiencia en lo que es coach, de hacer coaching a una persona o a una institución para poder lograr sus objetivos, sus metas, sus planes, no con un consejo, no con asesoría, sino guiándole para que la persona misma pueda decidir lo que quiere, a dónde quiere llegar. Bienvenido, Felipe. Bienvenido. Rodríguez, así es. Rodríguez de San Pedro. Sí, señor. ¿Y hay Rodríguez en San Pedro? Oye, Rodríguez de Marchena es mi apellido, son mis dos apellidos. Pero claro que sí, hay Rodríguez en San Pedro de Macorís, toda la zona este, donde quiera hay Rodríguez, el más común de los apellidos, según he visto estadísticas. Bueno, pues gracias por la invitación y por esta gentileza que me permites, y escuchando tu comentario inicial, que es certero, me encantó. Así que mucho que pensar, ¿verdad? Y mucho que hacer todavía. Eso es lo que hacemos en este programa, Sí. dejar a la reflexión. Sí, sí. Lo que la gente busca, no escuchar, porque a veces nosotros estamos buscando una sugerencia, un consejo. Yo quiero comprar un carro. Y la gente lo que quiere escuchar es que puedes comprar el carro. Así es. Pero no necesariamente es lo que ha de escuchar, sino puede ser que te diga, mira, si te metes en un préstamo ahora, en este momento, cómo está la economía, etcétera, etcétera, comprar el carro cuesta, ese carro que tú quieres comprar es muy caro, ese color es tal, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tratamos de que la gente pueda escuchar lo que está ahora mismo en el presente, localmente y a nivel internacional. Como mencionar a Donald Trump ya sería como una repetición. Pero hablemos antes de pasar al tema específicamente, tu conocimiento, porque eres psicólogo industrial. Sí. Y en psicología, la psicología hay una psicología general. Sí. Ante toda esta situación, ¿cómo ves, Felipe? La gente habla en la calle de aumento de precios, habla en la calle de aumento de combustible, habla en la calle de la guerra, habla en la calle de lo que la gente que vive en los Estados Unidos que vendrá. Pero antes de esto, tuvimos la pandemia y hay gente que ha venido con situaciones mentales, enfermedades mentales, que no es locura, son diferentes. Así es. Entonces, podemos mencionar ansiedad, depresión, y ya que son los inicios. Los primeros inicios, la ansiedad, luego se convierte en depresión y luego podría convertirse en alguna esquizofrenia, delirio de persecución. Está en el tapete un caso de un joven que mató a una señora en el ensanche Naco e hirió a otros. A 5. Y esto ha causado en mucha gente que piensen que la justicia tiene un problema. Yo tengo mi pensar con relación a la justicia, pero con relación a este caso digo que la justicia está bien, porque era uno de los primeros que decía que esa persona no debería haber caído preso, indistintamente de si es familia de gente de Naco, etcétera. ¿Por qué? Porque había una situación mental. Naturalmente. Ahora, cuando lo calculamos con la teniente que degolló a su hija, la estaba cambiando para el colegio y de repente la degolló, pues resulta que era un problema también mental, pero INACI no lo declaró como un problema mental. ¿Qué podríamos ver entre todo lo que te acabo de mencionar, la gente como está ahora? ¿Qué se puede esperar? Mira, esta es una sociedad muy convulsionada, estamos en proceso de desarrollo y de crecimiento, y es normal que en sociedades que crecen muy rápido se genere cierto nivel de ansiedad. Las organizaciones están más aceleradas, están ágiles, hay transformaciones digitales, la inteligencia artificial ha venido y ha provocado un aceleramiento de todas las organizaciones de colocación de productos, de mercado, de cambios. El mundo es volátil, incierto, complejo, ambiguo, no lineal, con techos de cristal. Podemos decir un montón de adjetivos respecto a cómo está el mundo.
Y obviamente esto ha provocado que nosotros nos aceleremos. La pregunta cuando me dicen a mí, ¿por qué hay tanta violencia en la calle? Se debe al estado de ansiedad que estamos viviendo. Por ejemplo, desde donde yo vengo hasta aquí, en condiciones normales me puede tardar 30 minutos. Y tardé 1 hora 15 minutos en llegar. Y probablemente hubiera durado más. Tuve que provocar yo mismo cierto nivel de aceleramiento para poder llegar a tiempo. El nivel educativo, la educación, la falta de oportunidades, el tema de las probabilidades de enfermedades mentales, el no respeto por la ley, no claridad en la ley, puede provocar que un ciudadano, obviamente, estalle en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y si hay tendencias a una enfermedad mental, este es el caldo de cultivo perfecto para detonar esa enfermedad mental. De personas que aparentemente vemos tranquilas, sanas, y de repente hay un episodio que provoca la muerte de alguien. Fue una enfermedad mental, indiscutiblemente. No creo que un demonio le haya soplado en el oído, tal cosa, con un hijo tuyo, ¿verdad? En el caso de la persona que tú señalas. Pero ante un estado de ansiedad, es muy claro que una persona con cierto nivel de esquizofrenia empieza a escuchar voces y él empieza a obedecer las voces. Yo conozco personas, cuando hacía mis prácticas de clínica en el hospital, no sé si está todavía, en el kilómetro 28, de enfermedades mentales, recuerdo que había una señora muy tranquila que me asignaron para que yo estudiara el expediente de ella, y esa señora tenía una prudencia hablando, una coherencia enorme, y ella me decía que era que Dios hablaba con ella, literalmente, audiblemente lo decía. Y lo decía con una seguridad, hasta me dio un teléfono para que yo llamara y averiguara no sé qué era. Y recuerdo que mi ingenuidad de estudiante, yo llamé por teléfono y obviamente era equivocado el teléfono. Entonces hablé con un profesor y él me habló, mira, lo que ocurre es que ellos te van a dar número de teléfono porque están tan convencidos de que la voz le está diciendo algo que ellos pueden hacer, aún le haga daño a otra persona. O sea, las enfermedades mentales están escalonadas, hay muchas tipografías de enfermedades, y que son irracionales, hasta otras que tú pudieras controlar con un tratamiento psiquiátrico y un acompañamiento de psicólogo que alinee la conducta para que tengas una vida aparentemente normal. ¿Ves? Por ejemplo, como nunca yo había visto niños autistas en las escuelas. Cuando yo era estudiante, yo traté de ir a un colegio donde había un niño autista y tenían otros con síndrome de Down también. Pero yo había visto con síndrome de Down, pero no autistas. Hoy día, en un aula, probablemente de un aula de 20 niños, probablemente hay 4 niños autistas. Entonces tú dices, ¿qué está pasando en las sociedades que está detonando tantas enfermedades? Y no estás contando los de Asperger. Obviamente, que es un tipo de autismo, de hecho. Lo que yo creo es que, no, y hay un montón de otras que ni siquiera la puedo mencionar. Unas más agresivas que otras. Totalmente, Los claro. autistas no son agresivos, los de Asperger sí pueden ser más agresivos, sí. Ocurrió el caso en Estados Unidos, el niño con Asperger que mató varios, pero su casa, su madre tenía varias armas como que ella coleccionaba. Ah, sí. Entonces, el niño sufría de Asperger. Si usted quiere saber qué es un niño con Asperger, son aquellos que cuando usted va al supermercado, ellos no miran al frente, ellos van mirando hacia el lado. Pero no es mirando los productos ni nada. Es decir, van mirando hacia otro lado. Sí. El autista puede estar mirando hacia el frente donde usted va. Sí, o miren hacia arriba los autistas cuando les hablan. Bueno, pues sería bueno entonces un psicólogo clínico, ¿verdad? Que nos pueda ayudar en esto, un psiquiatra. En mi caso, como psicólogo industrial, analizo el tema organizacional y todo el delivery de comportamientos que ocurren en el mundo corporativo. Y nosotros, bueno, yo soy psicólogo general, obviamente puedo tener distintas vistas desde las especialidades de la psicología, aunque me especialicé en psicología industrial. Y estás al lado de una psicóloga y clínica. Mi esposa, claro que sí, es una psicóloga clínica muy experimentada. Saludos a Verusca. Ah, sí mismo, se lo diré, aunque ya quedó grabado. Bueno, pues hay tantos fenómenos que ocurren en la sociedad, de cosas nuevas que están ocurriendo hoy día, que se pueden tipificar como una enfermedad mental, aunque tal vez todavía no lo está, con personas que tienen un tema de identidad. Probablemente impulsado por la presión social.
que son estos chicos que se confunden con animales, hay otros que se pintan, creo que se llama Koku, una cosa así, que tiene que ver con un personaje japonés, y se pintan la cara como si fuera un personaje anime, como un anime, Sí. de videojuegos o de muñequitos que publican en películas que firman, que son muy buenas, pues yo soy muy seguidor de los animes también, tienen muy buen contenido, aunque es un dibujo que tú estás viendo. Pero un joven impulsado por la presión social puede convertirse incluso, generar hábitos de la droga, de la drogadicción, o de meterse en un casino y gastarlo todo, la ludopatía. Si yo me dejo llevar de la presión social, voy incluso a convertirme en una persona que acumula cosas. Hay tantas cosas que pueden ocurrir, lo cual me indica que yo como ciudadano debo estar atento, alerta, sobre todo como profesional de la psicología, atento a esos tipos de impulsos que pueden generar cambios en la conducta de alguien que no se siente seguro de sí mismo. Una persona no segura de sí misma va a poder, obviamente, fungir como el Terian, el famoso Terian que hay ahora, de que se creen que son animales. Que cuando elijas tu Sí. Terian, te voy a invitar como quiera. Así que hoy hubo un caso que vi en Colombia, una mujer que se creía una cobra. Ah, En sí. medio de la calle, una cobra. Es decir, ella como una cobra en medio de la calle. Qué bien. Qué Y barbaridad. dibujada como una cobra. Sí. Es decir, va aumentando. Creo Sí, que sí. eso se ha visto disminuir por el tema de que solo estamos hablando de la guerra de Irán. Sí, sí, sí. No es que ha disminuido, es que no, estamos distraídos atendiendo a la guerra ahora. No, por eso ha Pero eso sigue disminuido ahí. la conversación de esto, Ahora sí, porque sí. estamos centrados en el tema de la guerra de Irán. Así es, así es. Y hay muchas expectativas de si el petróleo sube, que cómo nos va a seguir impactando acá en República Dominicana. Ya se nota, el impacto ya se nota, ¿verdad? No Y sé, el gobierno ya ha trazado una línea muy clara. Se notó en los primeros 5 pesos que salieron de nuestro bolsillo. Así es, Y sí. ya tenemos 15. 5. Y yo le echaba combustible a mi vehículo, 4,000 pesos, me hacía llenarlo. Lo llené esta semana, me costó 5,500 pesos, creo que fue. Sí, es así. Me tocó fuerte. Tocaste un punto muy importante y es aquí que la gente sepa la diferencia entre salud mental y locura. Porque a la gente cuando le hablan de psicología o de psiquiatra, lo primero que va a decir, yo no voy para ningún psiquiatra ni para ningún psicólogo porque yo no estoy loco. Son diferentes. Y hablaste también con relación a las escalas que puede tener una esquizofrenia o que puede tener un tema, una depresión y también la ansiedad. La ansiedad tiene varias escalas. Comienza leve y esa es la más difícil de detectar. Usted no se da cuenta que está ansioso. ¿Y de qué manera usted puede darse cuenta que está ansioso? Quédese quieto. No haga eso que usted acostumbra a hacer, de estar ocupado en el celular, que siempre quiere tener una actividad. Desde que usted se quedó quieto sin hacer nada, sentado en su casa, siéntese en la mecedora quédese quieto. Y usted verá que no va a pasar un minuto sin que usted intente pararse, porque no puede estar quieto. Y no soportamos el silencio, además. Sobre todo el silencio. Por eso es que hoy día, en práctica de mindfulness, se recomienda a una persona practicar meditación. Yo como psicólogo estoy recomendando a clientes míos de acompañamiento en coaching estratégico que hago, recomendarle leer filosofía. La filosofía a mí me parece potente para clarificar mi propia identidad y sacarme incluso de una depresión. Yo mismo, salir de una depresión a través de la lectura de la filosofía, que es la madre de todas las ciencias. Hay un libro que se llama Sofía, que es donde está toda la historia, como una especie de novela, que es la historia de toda la filosofía en Grecia. Y te va narrando lo que dijo Sócrates, lo que escribió Platón, que dijo Sócrates. Va narrando la vida de Sócrates, va narrando la vida de cada uno de los pensadores que tenían ideas. Y ahí comienza la idea a nivel del mundo. Todas las ideas comienzan ahí. Claro. Muy interesante entenderlo. Y luego se puede relacionar dentro del mundo la Biblia. Porque en algún momento Jesús le respondió a esas ideas en Grecia. A través de muchos de los evangelistas. Pasemos entonces al tema del coaching. ¿Qué es el coaching? El coaching es un proceso de acompañamiento conversacional
que yo puedo hacerte a ti para llevarte de un punto A a un punto B. El punto A es tu presente actual, tu realidad. Y el punto B lo defino como qué es lo que tú necesitas lograr. Te pongo un ejemplo. Hay muchas formas de yo saber que si es coaching que necesitas. Si a ti de repente te eligen para ser director de un canal de televisión, eso implica que te van a mover de nivel hacia arriba y necesitas desarrollar el pensamiento estratégico entendiendo el mercado. Entonces, mi oferta sería presentar tu proceso de acompañamiento que a través de preguntas, que el coaching utiliza preguntas, no te da la solución, te dice preguntas que te van a poner en contacto con lo que tú realmente sabes, porque esto viene de la mayéutica de Sócrates, ¿verdad? Que parte de que cada uno de nosotros tiene la respuesta a la pregunta que está haciendo. Así que a través de este proceso hay una metodología, ¿verdad?, que cumple ciertos pasos, va a provocar en ti estallar en llamas, o sea, que descubras que todo depende de ti. Entonces tú quieres moverte de inmediato. Por eso, cuando finaliza una sesión, son varias que se hacen, cuando finaliza una sesión, siempre hay un acuerdo de compromiso cuando nos volvamos a ver. O sea, ¿qué vas a hacer de aquí a que nos reunamos en 15 días? Se pueden hacer reuniones cada 15 días, dependiendo del nivel de velocidad que necesite el coachee, que es la persona que recibe el proceso de coaching. Pero no se llamaría tarea. Ese compromiso no sería tarea. Yo le llamo compromiso de acción, pero igual, a veces cuando es un cliente que tengo un nivel de confianza elevado, le digo, ve, te voy a poner la tarea. O sea, siempre me dice, ¿y la tarea de hoy cuál es? Entonces le digo, ok, reúnete con tu equipo, ten esta conversación difícil, porque ya la hemos ensayado, para que él entonces vaya a su lugar, practique, que le vaya mal, y si le va mal, a mí me conviene. Y si le va bien, también me conviene, porque si le va mal, entonces yo voy a hablar con él, el tema de la conversación siguiente sería, cuéntame qué ocurrió. Ah, que fallé, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué entendiste que pudo haber hecho diferente? ¿Ves? Cosas así para que la persona vaya de nuevo encontrando las respuestas a lo que él mismo se estaba preguntando sobre qué tan buen líder soy dirigiendo el equipo, o qué tan buen director de cámara o de televisión me puedo yo convertir aplicando ciertos lineamientos estratégicos. Yo también soy mentor. Así que yo cuando tengo mi cliente, y si sé que el tema, hay una diferencia, voy a aclarar la diferencia primero, si me lo permiten. El coaching es un proceso conversacional en base a preguntas con una metodología clave, ¿verdad? Las preguntas surgen espontáneamente. Yo no puedo ir con 5 preguntas en la cabeza, le voy a hacer estas 5 preguntas. No, entonces no sería coaching. Sino basado en las mismas respuestas. Sí, en las respuestas que el coachee da, ahí en lo que él responde, ahí hago las siguientes preguntas, ¿verdad? Tratando de que profundice cada vez más. Ahora, el mentor es una persona experta en el tema y que te va a dar recomendaciones de cómo puedes actuar. Y aún así, él no te dice, mira, tú tienes que hacer esto es para que resuelvas. Él te va a plantear, mira, en una ocasión yo viví algo parecido y lo que hice fue esto. Si te parece bien, ¿cómo lo ves? Y si tú me dices, yo podré hacer esto, hazlo. ¿Ves? Ahí tú elegiste la respuesta. Pero si yo te digo, lo que pasa es que tú tienes que venir y sentarte y hacer esto y esto y esto, y te va mal, tú me vas a culpar a mí entonces. Entonces, para evitar que me culpe, yo como mentor, desde el rol de mentor, lo que hago es que te planteo una o dos situaciones, una que viví yo, otra que vivió otro cliente mío, y entonces tú decides cuál de las dos puedes hacer. ¿Ves? Entonces, ¿tendría cierto parecido a los procesos, a las terapias psicológicas? Sí, déjame decirte que para mí, hay muchos coaches, en la Asociación de Coaching también se debate mucho en estos temas, el origen del coaching, se habla mucho, pero cuando uno se pone a leer a Virginia Satir, que sé que la conoces, o a Bowen, que son personas que están centrados en el cliente, están hechos en base a preguntas. Tú te lees un libro de Virginia Satir, que me acuerdo cuando mi esposo estudiaba psicología, me llegó el libro de Virginia Satir y me puse a leerlo y yo dije, pero esto es coaching. Esa fue mi reacción. Y cuando seguí leyendo, y es un libro de los 60, 1960, entonces yo digo, pues entonces el coaching viene como una herramienta desde la psicología, ese es mi punto. Y yo conocí un psiquiatra en Panamá que él utilizaba preguntas de coaching para poder trabajar con sus clientes. Él era coach también. De hecho, vino aquí a un congreso de coaching. Y a mí me encantó la gracia en cómo él manejaba la metodología de coaching desde la psiquiatría. Y él decía que había potenciado sus resultados utilizando el coaching como herramienta. La psicología sí es ciencia, la psiquiatría también lo es. El coaching
para Felipe, para mí no lo es, no es ciencia. Ahora, ¿qué sí es? Es una herramienta metodológica que me permite a mí tener o sostener una conversación que es fácil e entendible para el coachee o el mentee, que es quien recibe la mentoría, o el coachee, que es quien recibe el coaching, para que estallen en llamas. O sea, yo me defino como coach como un soplador de brasas. Porque yo te voy a hacer preguntas para que te encuentres contigo mismo y tú descubras que tú tienes el poder de actuar. Podríamos definirlo al final como una metodología estratégica. Yo digo que sí, sí. De hecho, el coaching ejecutivo, que es el que yo manejo, hay coaches ontológicos, hay varios tipos de coaching, pero yo soy el ejecutivo, porque trabajo con gerentes, vicepresidentes, tengo presidentes de empresas, he tenido altos militares también como coachee. Y que de alguna manera pueden, cualquier tipo de profesional que tenga un desafío, apelar al coaching como herramienta y va a ser una gran ayuda. De Muy verdad bien. que sí. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver la diferencia entre mentor y coach. Entonces, también vamos a ver, porque mencionaste que ha trabajado con vicepresidentes, con gerentes, con militares, Sí. pero no mencionaste político. Vamos a ver si también podemos hablar. Luego de la pausa. Ahora tú y yo nos quedaremos hablando porque yo estoy aquí en comunicación y tú me vas a hablar del coaching. Ok. Continuamos con el poder municipal. Ya yo cambié, señores. Cambié. Porque Felipe me acaba de dar las orientaciones necesarias para llegar a ustedes con mayor precisión. Vamos a continuar. Cuando nos fuimos a la pausa, dije que le iba a preguntar a Felipe sobre la diferencia entre coach y mentor. Cuando hablamos de coach, usted podría ahora que salimos del clásico, un coach, por ejemplo, de bateo, un coach de picheo, y fuera del aire Felipe me explicaba la diferencia entre uno y otro, pero no es para mí, es para que ustedes sepan también. Hablemos de la diferencia. Claro que sí. Bueno, pues yo le llamo distinciones, las distinciones que hay entre el coach y el mentor. Hay otras distinciones que las voy a mezclar también. El coach, insisto, es un proceso, una metodología de hacer preguntas a una persona sin darle la solución. El mentor, en cambio, tiene que darle la solución a la persona. Por ejemplo, yo no podría coachar a Michael Jordan en torno a cómo él hace el lanzamiento, un lanzamiento en particular. No puedo, porque yo no soy mentor. Ahora, yo sí puedo coacharlo en torno a por qué cuando me pongo nervioso fallo un tiro. Yo lo pudiera coachar, pero no mentorar. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar en torno a cuál es la interpretación que él está teniendo del juego que lo hace ponerse tenso a la hora de lanzar la bola. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, no es cómo tiene que sostener la bola para lanzarlo. El mentor, que es un experto del tema, sí indica qué hacer, con la sabiduría que te decía de presentarle dos alternativas y que sea el cliente que elija qué va a hacer. Ese es el mentor. La forma le va a indicar el mentor de cómo agarrar la bola y Correcto. cómo colocarla para que entre. Claro. Indistintamente se ponga nervioso. Claro. Ahora, él no le podrá ayudar en el tema de cuando se pone nervioso. Le indicará cómo cómo agarrar la bola. Claro. Pero tú sí le puedes ayudar con el tema de poner. Ahora, el tema viene porque el deporte tomó prestada la palabra coaching, que es ¿De dónde viene? Que viene desde Inglaterra, desde donde en aquella época de los reinados trasladaban en un coche de un lugar a otro a una persona, ¿verdad? Entonces, donde yo estoy parado esperando el coche, que con caballos, literal, me llevaba, ese es el punto A, y el punto B es las tres esquinas donde yo quiero llegar. Entonces, como me llevaban a esas tres esquinas, ya yo llegué al punto B, en un coche. Entonces, la palabra se fue distorsionando. Hay una cadena de palabras que cuando estudiamos coaching nos la dan, en torno a cómo es que la palabra coaching viene a utilizarse en una profesión ahora. Así que el deporte fue la primera línea que empezó a elegir el coach de bateo, por ejemplo, en el caso del béisbol, que es nuestro deporte nacional. El coaching de picheo, el coach de picheo. Pero cuando tú vas a la práctica profesional del coaching, te das cuenta que el coach de bateo era un campeón de bateo también, era un jugador de grandes ligas que ya está viejito o que no quiere retirarse y que no queremos desperdiciar su experiencia
y entonces lo contratamos como coach de bateo o coach de picheo, el que sea. Y él comparte su experiencia con el jugador. Así que cuando el jugador va a primera, el coach está ahí parado y le dice, mira, trata de robarte la bola, o no, ten cuidado, mira al de tercera, el coach de tercera, que él te va a indicar, qué sé yo, hablan, Sí. pero son expertos en el tema. Al tercer lanzamiento corre. Corre el tercer lanzamiento, Sí. exacto. Pero esos son coaches, el coaching tomado del deporte, como el deporte lo maneja. Pero cuando venimos a la realidad, y yo entiendo qué significa mentoría, me doy cuenta que no son coaches. Son mentores de primera, mentor de segunda o de tercera, o mentor de picheo, mentor de bateo. Pero ni hablar, en deporte ya está asociado y no lo vamos a cambiar. Nos vamos Ahora, a nivel empresarial. Por ejemplo, mucha gente habla de que tengo tantos años en la institución, pero no me han tomado en cuenta. Llega hasta gente nueva y son ascendidos a otro puesto, sí. y a mí me han dejado. Y yo Sí. digo, Felipe, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me ayudas? Bien, ahí es el coaching que entra. Ahí es coaching. Si una persona, bueno, yo lo digo, y lo digo para todo el público que nos está viendo, toda persona que tiene más de 5 años en un puesto y no se ha movido, aunque sea horizontalmente, necesita coaching. Bien, porque si Yo creo que te iba a decir que necesitas renunciar. No. Bueno, muchos lo hacen, pero no es una recomendación que daría yo, ¿verdad? Pero cada 5 años la vida tuya ha tenido cambios. Así que piensen en todos, ¿verdad? De los 20 a los 25, probablemente te casaste, te graduaste de la universidad, tuviste logros. De los 25 a los 30, compraste tu primera casa, tu primer vehículo. Siempre hay cambios importantes en la vida de una persona cada 5 años, ¿verdad? Y lo estoy diciendo con conocimiento de causas, de investigaciones que se han hecho, expedientes de empleados que se han revisado a ver qué ha pasado con y cada 5 años ha tenido un cambio importante. Ahora, si tú quieres crecer en la organización, tú tendrías que tener una conversación con un coach que te ayude a ver, a analizar cuáles son las competencias que tú tienes versus las competencias que tiene tu puesto de trabajo, versus las competencias que va a demandar tu puesto de trabajo en los próximos 2 años. ¿Para qué? Para que ahora tú trates de visualizar cuál es la vía correcta para moverte, porque ya la antigüedad no es un criterio para crecer verticalmente, no lo es. Tampoco lo es el tema de que yo soy profesional, a mí hay que promoverme. Yo me gradué, hay que promoverme. Vamos a aterrizárselo a la gente. La antigüedad no es un proceso para que te puedan ascender. No es un criterio que te van a... Pero vamos a decir, el tiempo que tú tienes en la empresa no significa un punto muy alto para que puedan ascender. Óyeme, tú puedes tener 15 años en la organización y no te van a promover si tú no muestras la evidencia en el desempeño y de tu pensamiento estratégico que estás adecuado para el siguiente nivel, hacia arriba. Y dice un autor llamado Tom Peters que todos tenemos un nivel de incompetencia. O sea, tú asciendes dentro de una organización hasta tu nivel de incompetencia y ahí te estancas. Entonces, una sesión de coaching o un proceso de varias sesiones te va a ayudar a identificar cuál es el elemento por el cual tú estás estancado en un puesto de trabajo. ¿Por qué te quedas allí parado? Bien, cómo tú ahora dejas de ser inconscientemente incompetente para convertirte en una persona conscientemente incompetente. Bien, ¿para qué? Para poderte mover a ser conscientemente competente. A mí me gustaría, Felipe, que dieras tu número de contacto y que el señor director lo pudiera colocar en tu nombre. Claro. Das el número. Sí. Lo vamos a preguntar ahorita para que la gente pueda contactarse contigo. Sí, claro. Porque estoy seguro que mucha gente que nos ve está animado en querer realizar cosas. Claro que sí, claro. Bueno, lo doy ahora, ¿verdad? Sí. El número de mi celular, que es mi WhatsApp, yo siempre lo respondo, aunque tarde 2 días sin responder porque te recibo mucha información. Es 829-988-7474. Igualmente me pueden encontrar en Instagram, que ahí aparece el nombre de mi empresa, que se llama Vida Íntegra RN. Aparezco en Instagram como F de Felipe, luego Rodríguez RD, F Rodríguez RD. Así me encuentran en Instagram. Así que, y a partir de ahí ya pueden ver otras redes sociales que también tengo. Pero es en Instagram donde estoy colocando más, es como una vitrina, aunque es muy narcisista el Instagram para mí, pero es un medio donde estoy ahora publicitándome con la ayuda de estos jóvenes centennials, ¿verdad?, que tenemos, que son habilidosos en publicaciones, y ahí hago
pequeñas cápsulas de habilidades directivas, de coaching. Ahora voy a hacer una mañana ya respecto a la Semana Santa, porque yo también tengo una licenciatura en teología y me permite darle un enfoque espiritual al tema de la psicología y el coaching también. Felipe, en la experiencia que tuviste en una institución muy conocida y prestigiosa, en la que era director, Gerente de división. gerente de división que equivale como a nivel de recursos, director. de director, Sí, por la institución. Sí, 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 claro. Y Gestión de talento y cultura. De gestión Sí. humana de esa institución, ¿alguna experiencia que nos puedas contar? A eso que te refería, de ese lugar donde llegas y te estancas. De alguna persona dentro de tu tiempo que lo identificaste, Claro, que llegó a su lugar, claro. pero que por lo que conozco de ti, hay gente que vio la promoción y me preguntó, ¿y cómo te fue con Felipe en la entrevista? Porque la teníamos pautada para la semana pasada, pero tuvimos algunos inconvenientes. Entonces, me dicen, Felipe es una excelente persona. Ay, decir, gracias. a nivel de un excelente profesional. Entonces, me imagino que si encontraste alguna gente que llegó a Sí, claro. a un Muchos. estancamiento, Así es. que ayudaste a que despegaran. Así es. Bueno, lo primero es que recuerda que yo soy un soplador de brasas. O sea, si yo soplo brasas y tú estallas en llamas, la llama siempre estuvo en ti, pero estuvo apagadita. Entonces, cuando yo digo que una persona sí creció después que tuve un contacto con ella, no se debe a mí. Se debe a él, a su propio potencial. Lo empujaste. Lo único que yo ayudé fue a cortarle las ramitas donde el águila estaba posada, para que abriera sus alas y volara. Eso. Pero tengo muchos casos. Jesús hizo coaching con los discípulos cuando dice, Señor, hemos bregado mucho y no hemos pescado nada. Y Jesús dijo, eso fue coaching. Eso no, mentoría. Eso fue mentoría. Mentoría. Es decir, lancen las redes de nuevo. Lancen las redes de nuevo. Es decir, pero, y Jesús tenía experiencia de ser pescador. Claro. Y te acuerdas la pregunta de donde él hizo coaching de, Señor, la gente está diciendo que tú eres esto, que tú eres lo otro. Y él se voltea y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Eso es una pregunta de coaching. De coaching. ¿Ves? Que lo dejó así y cuando Pedro da su declaración, él dice, óyeme, eso te lo reveló el mismo Dios a ti. Sí, tú no lo sabías. Sí. no viene de ti. Puro coaching. Me encanta el liderazgo de Jesús. Entonces me cuenta la experiencia de alguien que... De alguien en particular. Que animaste a encender su chispa. Claro, mira, había una persona que estaba pidiendo una beca, yo llegué a trabajar con el tema de becas, y le fue declinada por el costo, era muy elevada el monto. Entonces él se desanimó, entonces cuando lo vi que se desanimó, le pedí que nos reuniéramos. Entonces empecé a hacerle preguntas de coaching, ya yo estaba en mi primera formación de coaching, yo tengo varias, porque como coach cada 2 años uno tiene que renovar de nuevo, no solamente su membresía en la International Coach Federation, que son nuestros reguladores, sino también a nivel de competencias de coach. Uno debe estar cada 2 años demostrar, es anual, creo que son 30 horas anual, pero cada 2 años tú tienes que mostrar un avance, ¿verdad? Y recuerdo que estaba en mis prácticas y me reuní con él en torno a que le declinamos la beca, ¿verdad? Todo apuntaba que era yo que se había declinado porque yo era quien daba la noticia. Obviamente me reúno con él, no para decirle que fui yo, sino un tema de presupuesto, y es lógico, hay que entender que hay un presupuesto, yo no puedo violarlo. Entonces, cuando empiezo a conversar con él empieza a decir, pero, o sea, lo que tú me estás diciendo con esa pregunta es que yo puedo pagarla yo mismo. Y yo decía, bueno, es una interpretación que tú tienes, pero es se acerca bastante a lo que estoy pensando. Ya lo puse a pensar que él puede cubrir esto, pero en la misma conversación él encontró por lo menos 2 alternativas de qué hacer. ¿Sabe qué hizo? Tomó un préstamo, pagó el programa y la persona después duró 2 años el programa, que era el programa más de alto nivel en ese momento, hace muchos años, y él se movió y la persona logró completar su programa internacional, con titulación internacional, y además de eso, él logró promociones, o sea, logró una promoción, porque es muy líder. Cuando él me llama para darme las gracias porque lo promovieron, gracias a mí, yo dije, no fue gracias a mí, simplemente yo te provoqué en conversaciones para que tú te dieras cuenta que te declinen una beca no es una condición para tú culpar a la institución y mucho menos a un presupuesto de que no creciste por esto. Entonces, él ahí, para mí que ese señor está bien llamas. Luego coaché otro que también tenía un tema de si renuncio o no renuncio.
Y como 2 años después que tuvimos este proceso de acompañamiento, él me escribió para decirme que lo acababan de promover a vicepresidente. O sea, tengo muchos casos, tanto en esa organización que tú señalas, como en otras también. La más reciente, una ejecutiva de Zona Franca, y que ahí el mundo es totalmente distinto. Distinto a la banca, distinto a otros segmentos, porque es muy acelerado y muy tecnológico, sobre todo de productos médicos, ¿verdad? De diseño de productos médicos. Y cuando vive la experiencia de coaching, ella tenía el desafío de que la promuevan a vicepresidente, pero no sabía si iba a tener la capacidad de lograrlo. En la última sesión me da la buena noticia de que la acababan de promover a vicepresidente y me daba las gracias. Igual ahí se la aclarando. Gracias, fuiste tú que lo lograste, no fui yo. Yo solo te provoqué, te desafié. ¿Ves? Estoy lleno de ejemplos así. Yo me encuentro con personas en el supermercado y una persona me abraza fuertemente y reconocí que donde trabajaba y me dice, óyeme, gracias a ti, nunca te olvido, gracias a ti logré que me promovieran a tal posición. O logré, por lo pronto, irme de donde estaba y estoy en un nuevo empleo y en este empleo va más mejor que en el anterior. Esas son oportunidades que tú tienes de tocar almas para que despierten. Carl Jung decía, un psiquiatra alemán, ¿te acuerdas? Carl Jung, sí. Contemporáneo de Sigmund Freud. Sí. Él decía, cuando el hombre mira hacia afuera, sueña, pero cuando mira hacia adentro, despierta. Y yo creo que el coaching lo que hace es ayudarte a dar una mirada interna para que despiertes. Necesitamos despertar. Estamos en Matrix. ¿Te acuerdas de la película de Matrix? En una Matrix y no nos damos cuenta. Esa es la razón por la que a veces Sí. cuando se va a orar en la iglesia te dicen que cierre los ojos, es para que despierte. Es para que despierte, me gusta el enfoque, me gusta. Claro, también al cerrar los ojos tú adquieres mayor nivel de concentración. Sí, Una persona que está en meditación cierra los ojos para estar más concentrado, porque nos distraemos fácilmente. Cerrar los ojos me parece una práctica hermosa. Y meditar, yo creo que la meditación se está convirtiendo en una obligatoriedad para las personas que van aceleradas en este mundo. Porque lo grande es que si yo no me alineo a la velocidad de mi organización, voy a perder el empleo. Entonces, al yo alinearme, implica que yo acelere también. ¿Ves? Pero afortunadamente la tecnología, tantas apps que hay, la misma tecnología y plataforma de la institución, te ofrecen alternativas para tú ser más eficiente en el trabajo. Ahora mismo, para hacer un informe yo utilizaba Excel cuando salí de la institución. El Excel buscaba datos, analizaba y preparaba mis gráficos. Hoy día hay aplicación que se llama Power BI. Tú entras a Power BI, le conectas varias tablas de Excel y tablas de Word y el sistema te prepara un reporte, pero con un clic. Te prepara el reporte con gráficos modernos, que tú puedes hacerlo mucho más rápido. Entonces, hoy día es cierto que vamos más rápido, pero la tecnología me ayuda a ir más rápido. No estás con la idea de que esta tecnología nos está evitando ser más analíticos o nos está llevando a ser menos analíticos. No, yo creo que nos está llevando a ser más analíticos la tecnología, porque ahora nos desafía a ser más efectivos en el pedido que le hacemos a la inteligencia artificial, por ejemplo, para que me dé datos y yo analizo estos datos a ver si está en lo correcto, ¿verdad? Porque depende del prompt que tú le digitas a la inteligencia artificial que sea, para que te den la respuesta correcta. Porque si yo no soy preciso en la información que escribo, me va a dar informaciones imprecisas y voy a cometer errores frente a públicos. Y de hecho ha pasado eso. No quiero que te me vayas sin que me responda si has realizado coaching a políticos. Yo he realizado coaching a médicos, especialistas en medicina, a abogados, a ejecutivos de bancos, a ejecutivos de zona franca, a militares, no a políticos, no porque no lo hago, sino porque yo debería preguntar primero de qué se trata el acompañamiento que necesita. No lo he hecho, pero estaré dispuesto a hacerlo siempre y cuando el objetivo sea claro. Yo lo que necesito es ayudar a que la persona despierte, no a que aprenda a manipular a otros. Porque si tú tienes buena oratoria, tú te paras en un micrófono y tú puedes manipular a la gente. Entonces yo no digo que sean manipuladores, ¿de acuerdo? No lo digo. Sino que yo apuntaría a competencias, como por ejemplo la humildad. La humildad es una competencia clave y de hecho se atribuye la pérdida del gobierno anterior, el cambio, a la poca humildad que reflejaba muchos de ellos. Y yo tengo buenos amigos que son de esa línea y tengo muchos amigos de la línea actual, ¿verdad?
todo tiene las mejores intenciones. Ahora, yo los acompañaría siempre y cuando la meta que se proponen sea de beneficio para la colectividad, no para el beneficio individual. Nos toca una segunda sección aquí en el Poder Municipal y me gustaría que pudieses estar acompañado de tu esposa, que es psicóloga, Claro. psicóloga clínica. Así es. Así que está desde ya invitado. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y de verdad que me ha fascinado y aprendido. Nos veremos haciendo coaching. Ojalá, claro que sí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por haber estado nueva vez con el Poder Municipal. Santiago Guzmán le dice hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bye bye.